Hola desde ya, a los que ya se están conectando, pues bienvenidos desde ya. Em, pues el día de hoy vamos a dejar que se sigan sumando más personas para poder comenzar con el live del día de hoy. Así que vamos a estar esperando a que se sigan conectando más personas. Damos un par de minutitos para comenzar. Ok, en unos minutos más vamos a comenzar. Vamos a dar un poco más de tiempo para que más personas se sigan sumando. Vamos a dar un poco de tiempo y vamos a traer también a nuestra invitada, pues para que podamos estar conversando respecto a la temática de hoy día, que son jóvenes y derechos humanos. Así que vamos a dar un par de minutitos más y pues vamos a invitar a pues vamos a traer también a Emilia que se nos una a la conversación. Vamos a dar 2 minutos más a las 5. Comenzamos por respeto a los que se conectaron a tiempo. Entonces vamos a dar dos minutitos más y vamos a comenzar este live. Gracias desde ya a todos los que pues fueron puntuales y llegaron justo a las 6 hora local, hora de Guatemala. Entonces 2 minutos más y comenzamos y traemos a nuestra invitada que nos estará acompañando el día de hoy, quien nos estará hablando sobre su experiencia en Jóvenes por los Derechos Humanos. Bienvenidos a los que se siguen sumando desde ya. Vamos a esperar un minuto más para dar inicio. Bueno, creo que ahora sí vamos a dar inicio al live del día de hoy. Gracias a todos los que ya se conectaron y pues si conoce a más gente, pues hágale la invitación también que se nos unan. Si tienen preguntas, pues háganoslas saber. Algo que me pasó y es muy curioso y es primera vez que hago un live en esta plataforma y fue que pensé que se podía conectar un live desde el computador. Entonces, pues hice las pruebas y todo eso, pero no me funcionaba y no encontraba dónde ponerme live. Así que tuve que ingeniármelas con el teléfono. Así que, por si se me escapa alguna pregunta, por favor, vuelva a formular para que pues pueda verla, ¿verdad? Y podamos responderla o Emilia pueda responderla también. Entonces, ahora sí, vamos a traer a Emilia, vamos a invitar a Emilia a que nos acompañe.
Hola Emilia, Hola Álvaro, ¿cómo estás? bien, ¿Se escucha bien. bien? Sí, sí, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ah, qué bueno. Vamos a ver. Creo que no puedo verme. Ahí está. Ahí estás, ahí estás de vuelta. Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar. Gracias a todos los que ya se conectaron, gracias a los que puntualmente a las 6 ya estaban conectándose y comenzaron a seguir la transmisión. Así que en honor a estas personas, pues vamos a dar inicio con las personas que tenemos. Entonces, quiero Dale. comenzar agradeciendo pues a todos pues el haber conectado o haberse conectado el día de hoy. Tenemos una gran conversación. Yo creo que esta es una temática que nos concierne a todos y de la cual todos nos debemos hacer parte independientemente de nuestro credo, de lo que nosotros pensamos, de quiénes seamos como personas también. Yo creo que nos compete a todos. Los derechos humanos nos competen a todos. Entonces, el día de hoy pues vamos a estar conversando un poquito al respecto y pues también te vamos a estar conociendo un poco, Emilia. Tienes un gran Bueno, historial en temas de derechos humanos, entonces es importante también que nos conozcamos desde nuestras similitudes, pero también desde nuestras diferencias también en todos los aspectos. Entonces es importante también conocer cómo está la situación del virus en el sur. Entonces, de todo eso vamos a estar conversando el día de hoy. Entonces, nuestra metodología va a ser bastante simple. Voy a hacer una pequeña introducción y luego ya pues te cedemos el tiempo a ti para que tú continúes y pues nos comiences a conversar respecto a esta temática. Pues dale. bueno, bienvenido a los que se siguen sumando. Y bueno, cuando se habla de derechos humanos, el término genérico, la gente dice, oh, bueno, derechos humanos, pero nadie se pregunta qué son los derechos humanos como tal y cómo podemos en el día a día defenderlos, cómo podemos hacernos parte de campañas, cómo podemos participar desde nuestros propios espacios en los que incidimos todos los días, desde la gente con la que nos juntamos, nuestros vecinos, nuestros mejores amigos. No sé, yo creo que los derechos humanos podemos incidir en todos los espacios que nosotros podemos incidir sobre derechos humanos. Entonces, pero a mí me llama la atención cuando hablamos de derechos humanos tres fechas importantes. Y yo creo, y ahí tú me corriges si estoy mal, yo creo que la primera fecha importante cuando hablamos de derechos humanos es en 1689, con la Declaración de Derechos redactada en Inglaterra. Yo creo que esta declaración constituye uno de los pilares fundamentales para las declaraciones que vienen anteriormente. Otro segundo punto muy importante y otra fecha muy importante, creo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se realizaría un siglo después, en 1789, Sí. con la Revolución Francesa. Y aquí la Revolución Francesa es considerada como uno de los conflictos sociales y políticos más importantes. Y yo tengo tres puntos dentro de esto del por qué. Y uno de ellos es que marcó el inicio de la edad contemporánea. El otro, el significado, el final del absolutismo. Y la tercera, y bien importante también respecto a esto, es que definió los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, lo mismo que definió los cimientos para el Estado, las bases del derecho actual y la soberanía popular. Entonces yo creo que Ujú, estos dos puntos importantes marcan un antes y un después y finalmente a lo que pues conocemos como la Declaración de Derechos Humanos ya en ujú. 1948, ¿verdad? Que se comienza a trabajar en 1946 y es la que conocemos hoy día con sus 30 artículos, ¿verdad? Entonces, después de esto, bueno, eh, vamos a dar paso hacia tu persona para que tú nos comentes un poco quién eres, qué es lo que haces y el por qué pues estamos hoy día acá, ¿verdad? Entonces, bienvenida Emilia y el espacio es tuyo. Quiero que nos comentes quién eres, qué es lo que haces y después vamos a pasar algunas preguntas que nos vayan generando desde el público. El espacio es tuyo. Bueno, gracias Álvaro. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Un gusto compartir con ustedes. Les agradezco también la invitación a Jóvenes por los Derechos Guatemala, que está haciendo un gran trabajo en este principio de conocernos, ¿no? Que para poder trabajar juntos, el partir de conocernos, de reconocernos, es fundamental. Así que poder visibilizar eso, la cara detrás de tantas acciones, me parece algo fundamental y les agradezco
la grandeza de poder compartir este espacio. Mi nombre es María Emilia Gallegos, como me presentó recién Álvaro. Estoy como directora ejecutiva de la campaña en Argentina y en Uruguay, ¿no?, de Jóvenes por los Derechos Humanos. En mi vida personal, bueno, soy psicóloga social. Me interesó desde muy pequeña, quizás en ese momento no conocía que se trataba de los derechos humanos, ¿no?, porque uno va descubriendo el término, como vos decías, Álvaro. Y encima en la infancia está este gran desafío de poder hacer que los chicos aprendan, ¿no?, y desde una temprana edad vayan conociendo de qué se tratan los derechos humanos. Pero bueno, en ese momento mi familia siempre fue muy activista en la lucha de la defensa de los derechos humanos, ¿no?, de diferentes roles. Y, y bueno, entonces como que fui generando esta mirada de preocupación por qué le pasa al otro, ¿no? Vamos a citarlo así, ¿no? Como que en mis inicios me preocupaba por lo que le pasaba al otro, ¿no? Por compartir los espacios, por ejemplo, con mi mamá, con mi papá, que íbamos con un proyecto que tenían de trabajar con las mujeres en el Campo El Abasto, que es un basural de la ciudad de Concordia. Yo soy de un pueblo, que es una ciudad en realidad, que se llama Concordia, que queda en Entre Ríos, y me vine a estudiar a la capital, a Buenos Aires, y ya me quedé por estos pagos, ¿no? Concordia es una ciudad que limita con Salto, que es una ciudad que está del otro lado, que queda Uruguay, ¿no? Y comparten su fuente de trabajo, una de las fuentes de trabajo, que es la represa de Salto Grande, donde trabajan tanto argentinos como uruguayos de los bipartita, ¿no? Así que bueno, por un lado esto de mi infancia, de esta ciudad, donde fui descubriendo que siempre uno desde el lugar que tenga puede hacer algo por el otro. Y ya en la secundaria me sumé a la coordinadora de centros de estudiantes, a toda esa parte, ¿no?, de los derechos estudiantiles. Bueno, ahí andaba con todo eso, descubriendo en esa etapa de la vida tan importante la participación, ¿no? La libertad de expresión, que es un derecho humano también. Por eso digo, quizás en esos primeros momentos no conocía todo lo que se relacionaba a lo que estaba haciendo con los derechos humanos. Pero a medida que fui formándome, participando y conociendo otras miradas, fui descubriendo que en realidad todo tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Y que quizás nuestro gran desafío hoy por hoy, y sobre todo en esta situación de pandemia, que al ser obviamente mundial, todos estamos atravesados por esto, es descubrir desde qué manera o desde qué lugar podemos trabajar con esos derechos humanos para el fin que es el propósito que tiene Jóvenes por los Derechos Humanos, es hacer conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Para formar jóvenes promotores de tolerancia y paz, ¿no? ¿Por qué conocer tus derechos te puede hacer un promotor de tolerancia y paz? Porque te puedes poner en el lugar del otro, ¿no? Porque puedes comprender la diversidad, porque puedes aceptar, porque puedes trabajar por la educación, que desde mi experiencia no hay algo más motivador que trabajar desde la educación, ¿no? Sí. Y más con esto que se trata de garantizar derechos, porque acercar algo educativo, acercar un contenido educativo, que es un derecho del ser humano conocerlo, de toda la familia humana, acercar este contenido termina siendo garantizando, estás garantizando los derechos de esa persona, ¿no? Que tiene derecho a saber, básicamente. Así que bueno, esto un poco por mi recorrido. Actualmente trabajo en la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es un organismo muy importante porque es una de las entidades fiscalizadoras superiores que existen, ¿no? Y la que corresponde para la Argentina. Y pertenece y forma parte de otros organismos internacionales y tiene como objeto controlar, ¿no? Analizar qué es lo que sucede con los programas que se ejecutan en los países, ¿no? La rendición de cuentas, qué es lo que está pasando, ¿no? Que eso es muy importante. Así que bueno, eso también me ha formado una mirada de poder ver del otro lado del escritorio y también en territorio, porque nosotros tenemos mucho trabajo de campo. Qué es lo que pasa cuando uno ve un problema de contaminación, por ejemplo. La temática de aquí se
se ha trabajado mucho lo que es Acumar, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, toda la contaminación que hay en esa zona. Bueno, ¿qué hace el Estado con eso? ¿Cómo garantiza la salud de las personas? ¿Qué pasa con los niños que están con plomo en sangre, con niveles toxicológicos altos? ¿No? Comprender cómo una política pública puede realmente cambiar la vida de muchísimas personas, ¿no? Así que bueno, desde este lado que vos decías del sur, realmente estamos trabajando de una manera muy articulada entre los dos países, Argentina y Uruguay, para fortalecer nuestros lazos, nuestros vínculos, incluso nuestras redes de contactos y alianzas que tenemos con distintas organizaciones. En Uruguay actualmente la situación de la pandemia es muy distinta a lo que pasa acá en la Argentina. Ellos ya están en un periodo de tránsito de vuelta a lo que se denomina la nueva normalidad, ¿no? Los niños ya están regresando a los colegios con todos los protocolos adaptados y todas las medidas sanitarias correspondientes. Las escuelas rurales ya volvieron hace 20 días, ¿no? Y el resto se está adaptando y están empezando a volver a la actividad, ¿no? Pero bueno, imagínate, Álvaro, que hoy tuvieron un caso, ¿no? Hoy se registró un solo caso, entonces la realidad que viven en comparación con otros países de Latinoamérica ha sido muy distinta, ¿no? Incluso ellos no tuvieron una cuarentena obligatoria como es la que tenemos hoy acá. Por ejemplo, yo que estoy en Buenos Aires, ya llevamos más de 90 días, bueno, cerca de 90 días en realidad, con una cuarentena obligatoria. Así que bueno, la situación es muy distinta, ¿no? En estos dos países, ¿no? Como para ir viendo, vos me decías un poco qué es lo que está pasando en el sur. Bueno, en Uruguay, que está tan cerquita, la realidad es otra, ya están volviendo a la actividad con otro ritmo, ¿no? Sobre todo esto que te pongo la pauta de la vuelta de las escuelas, que eso es importante, que ahí ves también el nivel de vuelta a la nueva normalidad que tienen, ¿no? Nosotros por ahora estamos un poco lejos de eso, sobre todo lo que se llama AMBA, que es capital, y el Gran Buenos Aires, el cordón ese, que es donde se está centralizando en Argentina la mayor cantidad de casos, ¿no? Sí, sí. Eh, En este sentido, ¿crees tú o consideras que la pandemia pone en riesgo las garantías de derechos de los ciudadanos en general y de qué forma? sí, la verdad que es un desafío en el sentido de que al no existir un punto para decir, bueno, qué acuerdos, cómo se tiene que llevar adelante, no se conoce del todo. Todos los estados, por lo que vengo viendo, han tenido que plantearse ante esto qué acciones tomar, ¿no? Y cómo ponderar la salud, ¿no? Ante otras cuestiones de la esfera quizás más económica, que también termina impactando a la salud de los ciudadanos también, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo ahí creo que los que trabajamos con educación de derechos tenemos que estar muy atentos para poder trabajar con las personas y poder difundir sobre todo el propósito ¿no? De la Declaración Universal, para que las personas conozcan sus derechos y puedan formar su propia opinión sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre la base de una buena información, ¿no? Que eso es como central. Poder acudir a aquellas páginas o aquellos centros que manejan información confiable y tampoco sobrecargarnos de esto de lo que uno atiende en los canales de televisión o en las redes para que no genere una baja de la autoestima y preocupación excesiva, que también es una problemática que se está teniendo muy en cuenta en tanto a la salud mental, ¿no? Cierto. Entonces, yo creo que pone en jaque todo, porque lo que pone en jaque son los acuerdos y los convenios que existían, que en este momento se tienen que repensar o adaptar a un momento de excepcionalidad, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que estar
como alerta en los límites, ¿viste? Sí, Que sí. quede como encuadrado. Sí, es importante lo que señalas porque finalmente respecto al tema del acceso a la información, respecto de dónde estamos obteniendo mayor información, porque hoy día las redes sociales se han masificado. Entonces Sí, las redes sociales pueden ser buenas y pueden ser malas dependiendo del uso o de cómo nosotros podamos entender las redes sociales o para qué las utilizamos, ¿verdad? Entonces, sí es importante el punto que menciona respecto al acceso a la información porque, por ejemplo, más ya poniéndolo, bajándolo a Guatemala, por ejemplo, tenemos muy poco acceso a la información que se da desde arriba, ¿verdad? Desde el mismo gobierno. Entonces, sí es importante y sobre todo ahora, con la pandemia, yo creo que los gobiernos se puso todo en jaque. Se puso todo en jaque porque nadie tiene la varita mágica como para decir, vamos a resolverlo de esta forma, vamos a resolverlo de la otra, pero yo creo que tomando las experiencias de otros países y adaptándola o formándola a nuestro propio contexto, yo creo que podemos seguir avanzando. Y por eso era muy importante hacerte esta pregunta, porque queríamos saber cómo ustedes están enfrentando la crisis, pues desde el sur, ¿verdad? Yo sí. he tenido, dime. Sí, no, que lo que estaba pensando de lo que decías es que cada país tiene sus particularidades, ¿no? Que nosotros podemos tener referencias, que un poco lo que se hablaba al principio, que como llegó un tiempo más tarde, aquí ¿no? Todo el tema de la enfermedad, tuvimos como ese tiempito de experiencia de los países por los que fue pasando antes, como para tomar oportunidades o líneas de acción concretas, ¿no? Pero hoy por hoy la realidad es que cada país es diferente y tiene espacios también de cómo se distribuye en la zona urbana, por ejemplo, de una manera distinta que otro, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Argentina, hoy por hoy están centralizados todos los esfuerzos en los que son los grupos más vulnerables, ¿no? Aquellos que comparten pequeñas habitaciones, grupos familiares grandes, donde esos lugares ya más humildes ha llegado el coronavirus. Entonces es una preocupación porque termina pegando hoy por hoy a aquellos que ya están golpeados por tantas falencias, ¿no? Eso sí es algo que te soy sincera que me preocupa mucho, el decir, bueno, esperemos que esto tenga el menor impacto posible y que la política pública esté ahí para acompañar a los que más están necesitando, ¿no? Sí, sí, es importante también, pues, entender también el contexto y yo creo que cada país, pues, lo tomó distinto dependiendo de su contexto poblacional también, porque lo mismo que tú decías, no es Ujú. lo mismo el tema de la pandemia en la ciudad como en el campo. Las formas de Claro. vida, las formas de vivencia de las personas son completamente distintas, entonces, sí es importante tener en cuenta también y bueno, finalmente la pandemia lo que nos vino a decir o a recalcar era lo que ya todos sabíamos o en la mayoría de países, las falencias que Ujú. teníamos en cuanto al sistema de educación, la falencia que teníamos en cuanto al sistema de vivienda, entre otras falencias, ¿verdad? Entonces, sí es importante tomarlo también desde o entenderlo desde ese concepto, desde dónde se está Sí. viendo la problemática. Sí, nos deja en evidencia lo que ya veníamos, las desigualdades que ya se Sí, vienen arrastrando, ¿no? Y hoy por hoy los organismos internacionales, la ONU, hoy participé de un webinario de la OLACEF, que es la organización internacional que nuclea a entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y el Caribe. Y justamente uno de los ejes de reflexión de los profesionales que estaba era pensar, bueno, de aquí adelante, cómo se va a trabajar para alcanzar aquellos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que se trazaron en la Agenda 2030, que fue emitida por las Naciones Unidas en septiembre de 2015, ¿no? Cómo se va a trabajar en esta nueva situación, ¿no? Porque digamos, obviamente que tenemos la posibilidad de acceder de manera remota a la información y etcétera. Pero aquí a futuro, si combatimos la pobreza, ¿qué nos va a dejar? ¿Nos va a dejar más pobreza? Si el objetivo es combatir la pobreza, ¿no?
como que realmente da para pensar mucho, pero sobre todo creo que toda esta situación requiere de más esfuerzo, ¿no? Requiere más esfuerzo de los estados y sobre todo comprender que tenemos que generar alianzas para todo. Por ejemplo, para la educación en derechos humanos, que es lo que hacemos nosotros, es fundamental generar alianzas. Ustedes en Guatemala, nosotros en Argentina, en Uruguay, el camino son las alianzas, porque solo no podemos, ¿no? Sí, Es muy grande, es muy grande nuestro objetivo, nuestra meta, ¿no? Que es llegar a toda la familia humana con la educación en derechos humanos. Entonces, pensar en aquellos puntos claves, de actores claves de la ciudadanía, en nuestro sector más chiquito, ¿no? Como se decía, ¿no? Desde el barrio hasta lo más amplio, bueno, ¿qué actores podemos conectar para generar esas alianzas que nos permitan llevar nuestra tarea adelante? sí, sí. En este sentido, Emilia, yo creo que se vuelve súper importante el trabajo que ha realizado Jóvenes por los Derechos Humanos a nivel internacional y a nivel local también. Ujú. Porque finalmente es en estos momentos cuando debemos cuidar más también la vulneración de derechos humanos en todos los aspectos. Yo creo que es súper importante que la gente conozca de estos temas también y por eso se vuelve relevante que se generen estos espacios y qué bueno que tenemos tecnología, ¿verdad? En unos años atrás tal vez no lo hubiésemos Sí, podido hacer de esta forma, pero hay que aprovechar los recursos que tenemos y con los que podemos contar el día de hoy. Y bueno, por eso mismo, dentro de esto, pues hacerle la invitación a todos los que ya nos están acompañando. Tenemos un número bastante grande de visitantes y que se han mantenido durante esta media hora ya que llevamos. Entonces, hacerle la invitación también a sumarse a estas iniciativas, a sumarse a las iniciativas locales, a enseñarle a los más pequeños el tema de derechos humanos, porque finalmente son ellos el futuro del país. Finalmente son ellos el claro. futuro y finalmente son ellos los que en algún momento ojalá que nunca, pero que pueden estar tal vez en riesgo de que se les vulneren sus derechos. Entonces es importante nuestro entorno, desde donde nosotros nos estamos moviendo y desde nuestros espacios de incidencia también. En este sentido, respecto a todo lo de la pandemia, Jóvenes por los Derechos Humanos ha seguido haciendo activismo en Argentina y Uruguay. ¿Cómo ha sido la Sí. experiencia? ¿Cómo han tenido que adaptarse ustedes a este nuevo escenario? Porque no es lo mismo estar en un escenario sin pandemia, donde uno puede moverse, donde los proyectos se pueden realizar al aire libre, donde pues uno tiene mucha más movilidad al escenario que estamos ahora, que en la mayoría se limita más a Claro, temas de redes sociales y todo eso. Entonces, ¿cómo sí. lo han hecho ustedes? Sí, en realidad, bueno, sabemos que para el aprendizaje no hay como lo vivencial, ¿no? Ujú. Como la persona del otro lado y poder generar esto frente a frente físicamente. Pero bueno, nos fuimos adaptando como todos y viendo en esta crisis también una oportunidad de trazar líneas de acción claras, por ejemplo, la convocatoria a voluntarios, de poder tomarnos el tiempo, que a veces uno está tan, ¿no?, a las corridas con el día a día, poder tomarnos el tiempo también para nosotros seguirnos capacitando en toda la temática de derechos humanos. Y en primera parte, ¿no?, como esto de afianzar ya el grupo que tenemos, se han sumado nuevos voluntarios que han sido clave en esta etapa, sobre todo para lo que es el manejo de las redes sociales, los videos, etcétera, como Ramiro, Yamila, bueno, varios que, que son técnicos y que investigan bien todo ese mundo, ¿no? Bueno, que para el mismo fin, ¿no? Para difundir la declaración. Y por otro lado, trabajamos mucho con los que son nuestros cursos en línea, que de paso aprovecho para contarles a todos, que son cursos gratuitos, muy importantes porque el certificado es a nivel internacional. Y bueno, y durante el curso uno hace un recorrido por toda la Declaración de los Derechos Humanos, pero con la particularidad que lo va asociando a situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Nosotros nos esforzamos mucho por poder bajar aquello que parece los derechos humanos, la declaración, algo intangible, lejano, a entender que es algo práctico y concreto de nuestra vida cotidiana, ¿no? Derecho a la vida, ¿no? Toda esta cuestión
concreta de tu vida. ¿Y por qué lo tenés que hacer? Por la misma responsabilidad que tenés como derecho humano, que es el derecho número 29, ¿no? Pero por eso lo tenés que hacer, porque lo sentís que tenés que Sí, sí, hacer de efectivamente. grupo, en los Eh, cursos en línea hemos generado también un ciclo de foro chat educando en derechos humanos, donde trazamos distintas temáticas de reflexión. Por ejemplo, el último que hicimos fue con Mabel Padilla, porque nosotros utilizamos mucho un libro de autoría de Mabel que se llama Lectura Saludable, articulado con la campaña, ¿no? Porque promovemos la lectura en los derechos humanos. Mabel en ese libro tiene varias poesías que hacen alusión directa a los derechos humanos y eso en las escuelas realmente es lo que más gusta, ¿no? Por un lado, tengo acá para mostrarte, aunque ya la deben conocer muchos, pero bueno, que esta es la guía del educador. Esto es como, bueno, nosotros lo tenemos, es nuestro norte porque nos tira ideas, nos deja repensar. O sea, acá están diagramadas todas las clases que uno puede realizar en cualquier centro educativo o en cualquier espacio grupal donde podamos trabajar educando, realizando los talleres o distintas dinámicas. Y bueno, y sobre todo lo que hacemos es adaptarlo dependiendo del grupo, ¿no? Trabajamos con esto y con el libro de Mabel, que son las lecturas realmente de derechos humanos del libro de lectura saludable, motivan un montón y son disparadoras para poder esto generar voz. No solo en los niños, te digo que en las mujeres, sobre todo en los espacios comunitarios, de comedores y eso, ha sido muy valioso ese aporte. Primero, por lo que genera la exposición de leer en voz alta, ¿no? Y segundo, por poder compartir los valores con otros que están puestos, por ejemplo, en una poesía que se llama Tolerancia, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en valores humanos, porque al fin y al cabo hacemos eso, se puede hacer de a poquito con distintos puntos ¿no? Disparadores. Por ejemplo, también el arte en distintos afiches, murales que se hacen, son expresiones que ayudan un montón. El deporte, que lo asociamos con la libertad, esto de movimiento, de expresión. Entonces, no, directamente no tiene que ser, nosotros tenemos los videos, ¿no? Que son 30 videos que nos sirven como spot para poder trabajar. Esa es una modalidad. Y la otra modalidad, que es nuestro mayor desafío, que lo he conversado con muchos voluntarios de diferentes países, en nuestra cumbre, que justito llegamos a hacerla porque sí, yo volví ahí los primeros días de marzo y el 20 acá se puso la cuarentena obligatoria, así que regresé, te justo. digo, ahí justo, que fue a finales de febrero, nuestra cumbre latinoamericana de jóvenes por los derechos humanos, donde nos planteamos qué desafíos se presentan al trabajar con la temática de derechos humanos a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, compartíamos que nuestro mayor desafío es esto, ¿no? Decir, bueno, tenemos estos materiales, tenemos herramientas y encima están disponibles para todos, porque acá pueden escribir a ustedes, los de Guatemala, los que estén en Argentina o en Uruguay, nos escriben a las cuentas de Argentina y de Uruguay y podemos hacerles llegar estos materiales sin ningún costo, ¿no? Que cuando uno está frente a un grupo trabajando desde la educación, es muy difícil contar con herramientas. Sí, A veces te vas definitivamente. ideando, planificando como podés, y de golpe que te digan, bueno, toma esto a ver si te sirve, es como, ay, gracias. Sí, realmente se agradece porque a mí me pasó eso, ¿no? A mí me llegó el material y yo dije, ay, por favor, ¿dónde estaba esto que no lo vi, ¿no? Y así me, me, me lo hice parte mío y la empecé a trabajar a la campaña en todos los espacios. Incluso te digo que estoy proyectando, yo también salgo en una murga acá, viste, para carnaval, salen las murgas, ¿no? Donde uno se disfraza en la ciudad de Buenos Aires, está mucho la cultura de la murga, ¿no? Se disfraza, me mata, si escuchan que dije se disfraza, porque son trajes. Pero, ¿No? Donde pone todas sus partes características y bueno, es muy, muy, muy especial porque también sale mi marido, salen los hijos de él, sale nuestra nena, toda la familia. ¿Y por qué no pensar
la murga como lugar de libertad de expresión, como lugar de libertad de movimiento, como un lugar donde se valorizan los derechos humanos, ¿no? Efectivamente. Eh, Así que bueno, ese es un proyecto que tengo ahí para adelante, seguir articulando hasta incluso estas cuestiones que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque la vida es ejercer tus derechos humanos todos los días, ¿no? Entonces aquellos espacios de esparcimiento, como los que van a un club, en esos lugares también estás poniendo en práctica. Solo tenés que ser consciente de eso, ¿no? Que Sí, ahí entra toda esta cuestión de educación en derechos humanos. sí, yo creo que es importante y creo que tú lo mencionabas también al final de cuenta, es pues incidir desde los mismos espacios. Yo creo que muchos toman el tema de los derechos humanos desde su concepto, ¿verdad? Entonces, derechos humanos, pero finalmente pocos tienen en cuenta cómo los pueden ejercer, de qué forma se puede llegar a ejercer, no sé, el derecho a la vivienda, de qué forma se puede llegar a ejercer el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces, es bien importante que se genere, ya tú lo decías, generar alianzas dentro de las mismas organizaciones, generar alianzas. Y yo creo que eso fue algo que me llamó la atención de Jóvenes por los Derechos Humanos también, el tema de la articulación, el tema de cómo están articuladas las distintas oficinas, si lo podemos llamar así, de Jóvenes por los Derechos Sí, Humanos en todos los países, en todos los continentes. Y también la forma en que se han ido adaptando también con el tema del material, ¿verdad? sí, Puedes encontrar material, ya como tú lo decías, tanto dentro de una aula, a un salón de clases, como fuera de ellos también. Yo creo que, y en este sentido, quiero hacer mención también el video de United, sí, que muy pocos lo conocen. Yo hasta hace un par de años yo no sabía que existía. Y bueno, lo vi y realmente es bien importante y es bien potente también el video y lo retracta de una forma no sé, como una forma muy táctil de cómo se violentan los derechos humanos de forma tan sutil que ni uno mismo se da cuenta. claro. Entonces, por ello el tema de la creación de materiales fuera de los salones de clases también es súper importante. Como por medio del arte también hablamos de derechos humanos, que es un tema muy importante porque generalmente también cuando hablamos de derechos humanos pensamos que pues tenemos que tener el manual en la mano o los artículos O la declaración, Sí, claro. a eso era lo que tenías que Sí, tener y lo que decía el artículo como tal, eso era. Y no, o sea, se sí. da en distintos espacios, con distintas personas, distintas edades, y en ese sentido también el material que se ha creado desde Jóvenes por los Derechos Humanos está siendo atractivo para otras edades. Es atractivo desde el Sí, más pequeño hasta el adulto mayor, tú sabes, pueden aprender. Entonces, sí, sí, a mí me encanta que Raúl suele decir, Raúl Arias, que es el presidente de Jóvenes por los Derechos Humanos México y para Latinoamérica, suele decir que es de 0 a 99, ¿no? O más, ¿no? Como para decir todos y cada uno está incluido. Y te quería comentar también, Álvaro, que nosotros estamos también con la campaña 30 en 30, que se trata hasta el 10 de diciembre. Cada semana vamos a estar difundiendo un derecho, ¿no? De una manera creativa. Nosotros empezamos, por ejemplo, convocando a distintos chicos, niños y niñas que se sumen, haciendo su propio cartel, ¿no? Del derecho humano número 1, todos hemos nacido libres e iguales. Y la verdad que pasó la semana y seguimos recibiendo fotos con los los cartelitos y es carteles. algo muy, muy motivador. Una mamá me dice, mira, mi hijo quiere hacer está haciendo los 30 derechos en dibujo. Bueno, bienvenido sea, hay tiempo, está en casa, que los haga. También me llamaban para comentarme, bueno, ¿cómo le explico qué son los derechos humanos a un niño de 4 años? ¿No? Entonces, bueno, conversábamos por ahí con respecto a esto con los papás que me hablaban, ¿no? De, bueno, acércate, decirle, vos tenés un nombre y tenés derecho a tener un nombre, ¿no?
vos vas al jardín o vas a la escuela o recibís educación y tenés derecho a recibir esa educación. Si te enfermás, vas a un centro de salud o viene un médico a verte o lo que sea relacionado con la salud y vos tenés derecho a recibir esa asistencia, ¿no? Conversábamos por ahí un poco cómo compartirle a lo que es la primera infancia, sobre todo hasta 5 años, que es por ahí lo más difícil esa etapa, ¿no? Cómo compartirles qué son los derechos humanos para que de una temprana edad los puedan ir incorporando, ¿no? Ahí me parece crucial, eh, creo que es un trabajo a futuro que nosotros tenemos y así como una visión, que realmente los estados con las políticas públicas se involucren y hagan de la Declaración Universal eh, que la cumplan básicamente, ¿no? Porque el preámbulo de la declaración dice que debe ser difundida y enseñada en cada espacio educativo. Entonces, que los estados se apropien de eso e incorporen en sus leyes, en su legislación, en lo que sea, que sea obligatorio estudiar la declaración, ¿no? Porque incluso yo he visto programas, porque me ha tocado de distintas funciones, programas incluso de universidades, que es una materia de derechos humanos donde... Hola de nuevo, pues no sé realmente qué fue lo que pasó, simplemente dejó, pues se paralizó la transmisión, entonces vamos a ver si logramos conectar nuevamente, al menos para hacer el cierre pues del live. Un momento. Vamos a ver si podemos conectarnos de nuevo con Emilia. Al menos para cerrar esta conversación. Ha estado muy interesante. Ok, y tenemos de nuevo. Ahora sí. Todavía no te puedo ver. No sé si la demás gente puede verte, pero todavía no alcanzo. Bueno, yo te veo. Yo ya te veo. ¿Sí me ves? Volvimos. Sí. Dame un momento. Dice que sigue conectándose, entonces vamos a esperar a ver si se termina de conectar. Se te había cortado, se cortó directo, ¿no? Sí, sí. No sé qué pasó. O sea, sin previo aviso, simplemente se desconectó. Entonces vamos a ver, sigue conectando. ¿Alguien nos puede decir si nos puede ver a ambos o solo ve a uno? ¿O cómo es que se ve? Porque la verdad que yo solo no te puedo ver, solo me veo a mí mismo. A ver. Ok. A ver, a ver. Dice que se está conectando, pero... Ahí sí. Ahora sí. Ahí. Ahora, a los dos. A Ya, Emilia no ahora la sí. vemos, dicen. Sí. Ahora, ¿me ven? Ahora sí. Solo te veo a ti, dicen. ¿A quién de los dos? Ahora sí, yo creo que Ya, ahora sí. dicen. Ahora sí, ahora me parece que sí. Ahí está, ahí va, ahí va. Sí, mira, no sé, no sé realmente qué pasó, pero sí, qué bueno que podemos seguir la conversación. Yo creo que es bien importante el tema de poder intercambiar experiencias, como te lo decía, de poder saber cómo ustedes le están haciendo, porque finalmente de eso se trata, ¿verdad? De generar alianzas, de aprender también de los demás y qué mejor que sean jóvenes hombres y mujeres que estén trabajando el tema de derechos humanos para poder seguir generando lazos, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que es fundamental compartir y uno formarse a partir de las vivencias del otro y también a partir de las herramientas que mostramos y los elementos que Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional tiene disponibles, ¿no? Porque como vos bien contabas,
son herramientas que están traducidas en 18 idiomas, o sea, realmente es muy grande y llega a todo el mundo. Se considera ya un movimiento, ¿no? Un movimiento mundial, esta campaña, esta cruzada de educación en derechos humanos. Así que bueno, ahí seguimos convocando a voluntarios para que se sumen, para que puedan acceder primero a la información, para que vean de qué se trata, para que tomen los cursos en línea, pero sobre todo para que todos desde su lugar algo pueden hacer, ¿no? Nosotros tenemos por ahí voluntarios que se ocupan más, algunos que van a dar las clases o los talleres y otros que se ocupan, esto que te comentaba, de las redes sociales, otro que te hace el flyer y aporta su tiempo y su calidad profesional haciéndote ese flyer y ya es un montón para nosotros, ¿no? Entonces, al ser una tarea voluntaria, se necesita de muchas manos y fuerzas para ir tirando hacia un mismo lugar, hacia un mismo objetivo. Y lo loco de esto, de ustedes en Guatemala, nosotros en Argentina y en Uruguay, están también en Israel, los que están en España, en Brasil, en todos lados, empujando para lo mismo, ¿no? Para que se conozca la Declaración Universal. Sí, sí, yo creo que al final del día la Declaración Universal se vuelve el eje rector de lo que hacemos y la idea es que todos, todas y todas lo puedan conocer, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cuál sería o la invitación que tú harías a los jóvenes a sumarse en base a tu experiencia, en base a todo lo que has trabajado? ¿Cuál sería tu invitación hacia los jóvenes para que puedan sumarse también a esa iniciativa? Eh, yo creo que es una gran oportunidad lo que ha dado en sí toda esta situación de crisis, ¿no? Que al ser humano lo mueve de su lugar de confort y de su vida cotidiana y hábito cotidiano y lo lleva a repensarse en cuál es su rol social, ¿no? Entonces, hoy por hoy que está tan en boga esto, ¿no? De pensar cuál es nuestro rol social, realmente hacer algo con ese rol social, comprometernos. Y Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional, tanto en Guatemala, tanto en Argentina como en Uruguay, son espacios que trabajamos para eso, trabajamos para que cada uno pueda encontrar su lugar, pueda sentirse parte y y tener un rol activo, comprometido y participativo hacia el progreso de la sociedad, que es lo que buscamos, ¿no? Una sociedad que tenga mayores niveles de educación, una sociedad con otro nivel de tolerancia, con otro nivel de compromiso. Y para eso se necesita, sobre todo, creo, que de la fuerza que tiene la juventud hoy por hoy. Se necesita de cada uno, independientemente de la edad, ¿no? Pero me parece que el llamado es a los jóvenes, ¿no? Decir, hola, acá estamos, y vas a poder encontrar tu lugar en este espacio y hay mucho para hacer y se necesita de ti, digamos, ¿no? Se te necesita. Y bueno, así que bienvenidos a todos los que se quieran sumar, y a todos los que tengan una idea de cómo poder articular la campaña en su entorno más cercano también, ¿no? Por eso te contaba de los padres que me llamaban y que me preguntaban, ¿cómo le puedo explicar a mi nena que tiene 5 años, cómo le puedo explicar qué son los derechos humanos? Porque me está diciendo que quiere hacer un dibujo. Bueno, y los dibujos, si entran a nuestro Instagram, los van a ver. Son dibujos con corazones, dibujos ¿no? De esto de siluetas humanas. La verdad que muy lindo lo que fuimos recibiendo, que realmente percibieron la esencia, ¿no? De lo que se trabaja para la paz, ¿no? Para una convivencia más pacífica, ¿no? Lograr bajar los índices de violencia que tenemos, tener otro acuerdo y otro pacto social de convivencia. Como dicen que la tercera es la vencida, acabamos de nuevo. Vamos pues, hola de nuevo. Hola, ahora sí, ahora Sí, sí. sí. Pues veamos a ver si se suman más. Pues yo creo que vamos a despedirnos. Como que Dale, la tecnología ya nos dijo, ya, ya está, hasta acá. hasta acá. Pues bueno, yo creo que pues
se fueron los demás, pero personalmente y desde Jóvenes por Guatemala, pues queremos agradecerte el espacio que hayas agendado dentro de tu ocupada agenda, el poder conversar con nosotros, el poder un poco ponernos al día de cómo está la situación allá, de cómo ustedes están articulando con las demás organizaciones y sobre todo del el anhelo que compartimos todos prácticamente de que la Declaración de los Derechos Humanos llegue a todos, todas y todos por igual. Entonces, Sí, así es. pues extenderte el agradecimiento desde Jóvenes por los Derechos en Guatemala y ojalá todos podamos sumarnos a esta campaña. Tal vez tienen algunas ideas de cómo poder sumarse y es importante también escucharlas, es importante ver cómo podemos también tomar y rescatar todas. Todas las ideas son importantes, no importa que tal vez piensen que no se puede realizar. Bueno, vemos la viabilidad y vemos cómo podemos llevarla a cabo. Yo creo que las formas, la que tú decías de involucramiento son súper importantes, sobre todo informarnos. Como parte número uno, conocer la declaración, sí. Informarnos, participar en cualquier iniciativa, enseñarle a los más pequeños, que es un tema súper importante y con el que yo a veces soy un poco majadero también, repitiéndolo. Y bueno, involucrar a nuestro entorno, ¿verdad? Involucrar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a toda la gente más cercana. Tal vez en algún momento nos van a decir como ya basta, deja de hablar un poco de eso, pero finalmente es eso, ¿verdad? El poder de una u otra forma, pues nos van a poder escuchar. Entonces, gracias a todos los que se conectaron, y ahora ya solo se conectaron 7, pero quedaron al pendiente ahí. Entonces, te dejo el espacio, Emilia, para que tú te puedas también despedir. Bueno, como cierre, agradecerles a ustedes el espacio. Acá son casi las 10 de la noche, con la diferencia horaria. Sí. Así que bueno, compartirles esto, ¿no? Que tenemos un mismo sentimiento, un mismo espíritu y que Jóvenes por los Derechos Humanos justamente es un espacio para poder poner en valor todo lo que hemos aprendido y lo que nos han inculcado en nuestras familias porque por algo trabajamos de manera voluntaria y en ese sentido le agradezco a mi familia, a mis padres que siempre me han sabido transmitir la importancia de los valores humanos, ¿no? Que ahora me toca a mí transmitirle a mi niña. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto para compartir. Sí, muchas gracias nuevamente y gracias a todas, todos y todas los que se conectaron el día de hoy. Que estén muy bien. Feliz noche.